El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. Dicho de otra forma, es un gráfico en el que se registran los cambios de voltaje en relación con el tiempo. Estas variaciones son el resultado de la despolarización y la repolarización del corazón, que producen campos eléctricos que alcanzan la superficie del cuerpo, donde están colocados los electrodos. Esta actividad es de escaso voltaje, pero cuando el cuerpo está constituido por agua en un porcentaje muy alto y en ella están disueltos numerosos electrolitos capaces de transportar cargas eléctricas, de este modo la actividad eléctrica se puede registrar en la superficie corporal. La magnitud y dirección de la actividad eléctrica registrada en la superficie corporal es la sumatoria de las despolarizaciones y repolarizaciones acumuladas de las células cardíacas en un momento dado, siendo la resultante una aproximación de la actividad eléctrica cardíaca neta. En su concepto más simple, el vector representa la magnitud de un dipolo único. Del mismo modo, el efecto eléctrico de un grupo de dipolos puede ser representado por un vector. El impulso eléctrico se transmite a las fibras contráctiles del corazón e inicia la contracción. Es importante recordar que todo evento mecánico en el corazón es precedido por un evento eléctrico. Una actividad rítmica regular requiere la presencia de fibras automáticas especializadas. La contracción coordinada de las aurículas y los ventrículos requiere de un sistema que distribuye el impulso eléctrico a las fibras musculares de estas cámaras en la secuencia apropiada y en el tiempo preciso, y ambas acciones son realizadas por grupos especializados de fibras cardíacas. La automaticidad es una propiedad de las fibras del nodo sinusal, también de otros grupos de fibras auriculares especializadas y de las células del sistema de Purkinje. El sistema de conducción está compuesto de las fibras de los tractos internodales, el fascículo de Bachmann, el nodo AB, el fascículo de His, las ramas fasciculares y las fibras periféricas de Purkinje. Los 7 trazos de potenciales de acción que se observan en esta imagen indican la secuencia normal de la activación cardíaca en relación con el electrocardiograma. La colocación del trazo del electrocardiograma sugiere la relación temporal de cada tipo de potencial de acción con el electrocardiograma normal y también la contribución de la actividad eléctrica de cada tipo de célula al electrocardiograma. La actividad de las fibras marcapaso en el nodo sinusal procede a la onda P. La despolarización de las fibras del músculo auricular en una secuencia bien determinada da lugar a la onda P. La propagación a través del nodo AB es lenta, y la excitación de las fibras del fascículo de His no tiene lugar hasta la mitad del intervalo PR. La expansión de la actividad a través del fascículo común, las ramas fasciculares y las porciones del sistema de Purkinje procede a la excitación más precoz del músculo ventricular. En el electrocardiograma no hay indicación de la excitación de las fibras de Purkinje. El complejo QRS es el resultado de la activación de las fibras musculares de los ventrículos. El segmento ST isoeléctrico corresponde a la meseta del potencial de acción ventricular. La onda T es el resultado de la repolarización de las fibras ventriculares. La onda U se corresponde en tipo con la repolarización de las fibras especializadas de las ramas fasciculares y del sistema de Purkinje. La secuencia normal de la activación cardíaca es el resultado de la distribución anatómica y de las propiedades eléctricas singulares de las células cardíacas. Así, la secuencia de la excitación de los tejidos especializados solo puede lograrse por deducción. Al notar las características temporales de la onda P, el complejo QRS y sus interrelaciones, finalmente, puesto que la excitación y la despolarización resultante causan la contracción de las fibras del miocardio, la actividad mecánica coordinada del corazón depende de la distribución anatómica y de las propiedades eléctricas de las fibras cardíacas especializadas. La onda P es el resultado de la despolarización auricular. Esta onda no ha de exceder los 2.5 milímetros de altura en la derivación 2, ni ha de tener una duración mayor de 0,11 segundos. El intervalo PR, que comprende la onda P, es una medida del tiempo que media entre el comienzo de la despolarización auricular y el comienzo de la despolarización ventricular. La onda Q es la primera deflexión hacia abajo del complejo QRS y presenta la despolarización septal.
La onda R es la primera deflexión positiva o hacia arriba del complejo QRS y normalmente es medida a la despolarización apical del ventrículo izquierdo. La onda S es la primera deflexión negativa que sigue a la onda R y es debida a la despolarización de la región basal posterior del ventrículo izquierdo. El voltaje de la onda R en las derivaciones precordiales no debe sobrepasar los 27 milímetros. La onda T presenta la repolarización de los ventrículos para que se les pueda volver a estimular. La repolarización permite que todas las células cardíacas recuperen una carga positiva. El intervalo QT se mide desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T, incluyendo el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Los dos últimos constituyen el intervalo ST. La frecuencia cardíaca se puede determinar de varias formas. Por ejemplo, con el método de los 1500. Si se toma en cuenta que el papel corre a una velocidad estándar de 25 milímetros sobre segundos, en 60 segundos habrá recorrido 1500 milímetros. Aplicando una regla de 3 simple, se divide 1500 entre la distancia en milímetros tomada entre dos ondas R. Puede hacer un cálculo rápido de la frecuencia cardíaca recordando que la onda R del primer QRS debe estar sobre una línea gruesa para que le resulte más fácil medir la frecuencia cardíaca, memorizando que 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 cuadros grandes de separación entre dos RR sucesivas son respectivamente 300, 150, 100, 75, 60, 50 o 43 latidos por minuto. Esto solo aplica para ritmo regular. Con la frecuencia ventricular regular para el cálculo de la frecuencia cardíaca se tienen en cuenta que dividiendo 60 segundos de un minuto por la distancia entre dos RR consecutivos, medida en segundos, se obtiene la frecuencia cardíaca por minuto. Por ello, la velocidad estándar habitual del electrocardiograma, 25 milímetros sobre segundo. Cuando el corazón late a 300 latidos por minuto, la distancia RR es de 0,20 segundos o un cuadro grande del electrocardiograma. Y cuando late a 150 latidos por minuto, la distancia RR es de 0,4 segundos o 2 cuadros grandes. El vector QRS o eje eléctrico en el plano frontal es la suma de todas las fuerzas ventriculares que se generan durante la despolarización ventricular. Ya sabemos que la despolarización ventricular está constituida por la suma de tres vectores principales de despolarización: vector 1 o septal, vector 2 o vector QRS principal y vector 3 o basal, cuya resultante es un único vector denominado vector QRS medio. Este vector se puede calcular con las derivaciones de los miembros usando el sistema de referencia exaxial que se sitúa en el plano frontal. Cuando se asignen a cada una de las derivaciones las orientaciones adecuadas de los voltajes positivo y negativo, el sistema de referencia exaxial se convierte en un método simple de análisis del vector escalar, necesitando un mínimo de dos derivaciones para el cálculo del eje medio. Si un complejo QRS es positivo en una derivación, podemos deducir que el eje eléctrico del corazón apunta hacia la zona positiva de la derivación. Si la onda es isoeléctrica, el complejo QRS es perpendicular a esa derivación. En la práctica cotidiana se calcula el eje midiendo tanto la magnitud como el tiempo. Hay varios métodos para calcular el eje eléctrico. Por ejemplo, el método 1. El método 1, el cálculo del eje se basa en la regla básica. El eje es perpendicular a la derivación en la que el complejo es isoeléctrico, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es buscar la derivación en la que el complejo QRS es isoeléctrico. El eje será perpendicular a dicha derivación y conocer el sentido del eje. Nos fijamos en la derivación que es perpendicular a aquella en el complejo es isoeléctrico. El eje apuntará hacia la derivación en la que el complejo QRS sea positivo. En el método 2, sin ninguna derivación, la magnitud total neta del complejo suma 0, el eje eléctrico se calcula por interpolación de varias derivaciones del plano frontal. Una sencilla forma es utilizar dos derivaciones que sean perpendiculares entre sí. Debe fijarse en el voltaje del complejo QRS de cada derivación. Hacer la suma de las fuerzas en el complejo QRS de la derivación 1, el vector obtenido se proyecta sobre el eje de la derivación 1. Hacer la suma de las fuerzas en el complejo QRS de la derivación ABF, el vector obtenido se proyecta sobre el eje de la derivación
ABF. Hacer las sumas de los vectores de ambas derivaciones trazando una línea desde el centro del sistema de referencia a la intersección de las perpendiculares. Esta línea presenta el eje eléctrico aproximado del QRS y su ángulo presenta el eje completo QRS en el plano frontal. Las conexiones eléctricas convencionales usadas para registrar el electrocardiograma son las derivaciones de extremidades aumentadas y las derivaciones precordiales. Las derivaciones de extremidades del plano frontal, estas derivaciones son bipolares porque detectan las variaciones eléctricas en dos puntos y ponen de manifiesto la diferencia. Son las originales que eligió Eitomen en 1901 para registrar potenciales eléctricos en el plano frontal. Eitomen extendió la idea de que el cuerpo humano es un conductor de gran volumen con una fuente de actividad eléctrica que en su centro es el corazón. Realmente no es así, sin embargo facilita comprender la actividad eléctrica del corazón, ya que se origina en un punto. El teórico centro eléctrico del corazón, basándose en esta idea, unió los ejes de las derivaciones bipolares formando los tres lados de un triángulo equilátero sobre el cuerpo, colocando electrodos en el brazo derecho, brazo y pierna izquierdas y considerando que el corazón era el centro. Las características del triángulo de Eitomen son que es equilátero, sus tres lados de 1, de 2 y de 3 equidistan del corazón. Sus vértices corresponden a las raíces de los miembros, o sea, hombro derecho, hombro izquierdo y pubis. El triángulo representa el plano frontal que pasa por el centro del corazón. Todos los vectores que representan la actividad eléctrica cardíaca se sitúan en el centro eléctrico del corazón. Si desplazamos los tres lados del triángulo de Eitomen al centro del mismo, obtenemos un sistema de referencia triaxial que nos permite proyectar la magnitud de los vectores sobre cada eje de la derivación con más facilidad. D1 es una conexión entre los electrodos situados en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Cuando el brazo izquierdo está en un campo de fuerza positivo respecto al brazo derecho, en D1 se inscribe una deflexión hacia arriba. D2 es la conexión entre los electrodos situados en la pierna izquierda y el brazo derecho. Cuando la pierna izquierda está en un campo de fuerzas positivo respecto al brazo derecho, se inscribe una deflexión hacia arriba en esta derivación. D3 es una conexión entre la pierna y el brazo izquierdo. Cuando la pierna izquierda está en un campo de fuerza positivo respecto al brazo izquierdo, se inscribe una deflexión positiva en D3. Todos los electrocardiógrafos tienen un electrodo para la pierna derecha y su derivación correspondiente que funciona como la toma de tierra y no tiene trazo electrocardiográfico ninguno. Las derivaciones de extremidades aumentadas. Estas derivaciones son unipolares porque registran las variaciones eléctricas de potencial en un punto. Respecto a otro punto en que la actividad eléctrica durante la contracción cardíaca no varía significativamente, la derivación está aumentada en virtud del tipo de conexión eléctrica que da como resultado un trazo de amplitud aumentada. La posición B1 está en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. B2 está en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. B4 está a la izquierda de la línea medioclavicular en el quinto espacio intercostal. B3 está a medio camino entre B2 y B4. B5 está en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior y B6 en el quinto espacio intercostal en la línea media axilar izquierda. Chinga tu madre. La posición B1 está en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. B2 está en el cuarto espacio intercostal a la izquierda del esternón. B4 está a la izquierda de la línea medioclavicular en el quinto espacio intercostal. B3 está a medio camino entre B2 y B4. B5 está en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior y B6 en el quinto espacio intercostal de la línea media axilar izquierda. Las derivaciones situadas más a la izquierda se llaman B8 y B7. Estas se usan para explorar el ventrículo izquierdo cuando está dirigido hacia atrás. En esta figura se muestran en forma de flechas rojas las líneas de referencia de Eitomen para las diferentes derivaciones. Por ejemplo, la línea de referencia para D1 conecta los electrodos de los brazos derecho e izquierdo. Una onda de acceso dirigida hacia la punta de la flecha de cualquier flecha roja da una deflexión hacia arriba, o sea positiva, en el electrocardiograma.
Si la actividad eléctrica o la onda de acceso se dirige hacia la cola de la flecha de referencia, se inscribe una deflexión hacia abajo, o negativa, pero si esta onda es perpendicular a la línea, o sea 90 grados, no se escribirá ninguna.